Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy nos reunimos una vez más para poder estar en oración juntos, para poder hacer que el Señor hoy siembre una semilla más en cada uno de nosotros, en lo que nos va a compartir nuestro hermano hoy día. Vamos a entregar su vida, vamos a entregar su corazón y todo lo que salga en palabra por medio del Señor hacia nosotros. Pedimos el Espíritu Santo, derrámate Espíritu Santo sobre la vida de mi hermano, sobre la vida, Señor, de él, sobre todo lo que tú has infundido, Señor Jesús. Que sean las palabras que tú utilizarías para poder moldear y guiar cada una de nuestras vidas, Señor. Te entregamos la vida de mi hermano Alex, Señor, y sé tú quien guíe esta noche, Señor Jesús. Amén. Buenas noches. Una vez más, creo que es importante poder continuar con estas pequeñas reflexiones, con estos pequeños momentos de oración, y tengo la bendición de poder compartir una pequeña palabra que Dios puso en mi corazón en base a algo que ya había escuchado antes, y como que retransmitirlo y poder también ver cómo lo estoy viendo yo en base a este tema. El tema de hoy que me gustaría compartirles está titulado Templos del Espíritu Santo. Y es bien, creo que se puede entender qué es lo que quiero contarles en base a este tema, porque es muy recurrente este término, ¿no? Es bíblico incluso este término de templos del Espíritu Santo. Entonces, vamos a dividir en 4 puntos. El primer punto es reconocer que cada uno de nosotros es templo de Dios. Y para eso voy a recurrir a la cita primera de Corintios 3:16. Ya, se los leo. Primero de Corintios 3:16, que dice: ¿acaso no saben ustedes que son templos de Dios y que el Espíritu de Dios vive en cada uno de ustedes? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es el punto de partida para esta pequeña reflexión, justamente, el reconocer que nosotros somos templos de Dios. ¿Y cómo podemos nosotros reconocer que somos templos de Dios? Si bien eh, es bien figurativa, por así decirlo, el término que nosotros somos templos de Dios, va más relacionado a 2 aspectos desde mi punto de vista. El reconocer que somos templos de Dios con nuestra mente y el reconocer que somos templos de Dios con el corazón. Cuando reconocemos que somos templos de Dios con la mente, reconocemos que cada una de nuestras partes o que cada una de nuestra área física, hablando de nuestro cuerpo, de la carne justamente, nuestro organismo como tal, es templo de Dios. Es decir, tenemos que reconocer que nosotros no somos dueños de nosotros mismos. Nosotros no tenemos algún tipo de petición, o perdón, algún tipo de orden o algún tipo de instrucción sobre nosotros mismos. Tenemos que entender con nuestra mente de que somos templos de Dios. Por ende, es Dios mismo quien es dueño de nosotros. Como Dios nos ha creado, nosotros somos hechura de Él y somos propiedad de Él. Y bueno, el segundo punto para poder entender que somos templos de Dios es justamente entender con el corazón. El sentido de pertenencia a alguien, un sacerdote me decía, es tan importante y tan vital que te hace entender de que tú no eres dueño de ti mismo, hablando en un tema de sentir. Cuando nosotros reconocemos con el corazón que somos pertenencia de Dios justamente en totalidad, estamos reconociendo que nuestros sentimientos, que nuestras actitudes, que cada una de las cosas que vamos haciendo o cada una de las cosas que vamos sintiendo o expresando desde nuestro sentir es justamente, es un sentimiento que debería provenir de Dios.
Entonces, a raíz de esto, reconociendo de que somos templos de Dios, hago una pequeña analogía con lo que está ocurriendo en nuestra realidad y también del por qué ha surgido este tipo de reuniones y por qué está tan fuerte este tipo de situaciones o por qué necesitamos este tipo de situaciones. Y quiero analizarlo en el contexto de nuestra salud y en el contexto de nuestro comportamiento. O sea, entendiendo de que somos templos de Dios en la actualidad, en base a la salud y en base a nuestro comportamiento o a nuestro actuar dentro de la sociedad. El primer punto, en base a nuestra salud, si nosotros somos creados por Dios y sabemos que no podemos mandar sobre nosotros mismos, tenemos que entender que en estos tiempos más que todo debemos cuidarnos bastante. ¿Por qué? Porque es como que nosotros somos, nuestro cuerpo y lo que estamos ahorita experimentando físicamente hablando es de Dios. Entonces tenemos que sobreentender de que nosotros tenemos que actuar como Dios quisiera que actuemos. Sin duda alguna, Dios quiere hijos prudentes. Dios quiere hijos perseverantes e hijos prudentes. Un sacerdote confesor me decía, si quieres vencer batallas en las que tú estás cayendo como un vicio o como un mal hábito, tienes que ser prudente y perseverante. Entonces, estamos llamados a ser prudentes. Una de las cosas que decía un hermano al cual admiro mucho, me decía, no es que los cristianos, o más que todo nosotros que creemos en un Cristo vivo y resucitado, no es que los cristianos digamos, Dios me va a librar de todo, entonces yo puedo salir cualquier rato, para nada. Es cuestión de que a través de nuestro comportamiento, y ahí viene el segundo punto, a través de nuestro comportamiento, nosotros podamos entender de que no somos dueños de nosotros mismos, por un lado, y por otro lado, de que nuestro comportamiento tiene que ser en base a una prudencia y en base a una perseverancia. ¿A qué nos lleva la perseverancia? Es otro tema, pero lo voy a citar. La perseverancia nos lleva a no bajar la guardia en nuestras oraciones y en poder seguir animándonos unos a otros. En ese contexto menciono la perseverancia. El otro punto que quería comentarles, continuando con este tema de que somos templos de Dios y que el Espíritu Santo habita en nosotros, es justamente el no hacernos dioses para salvar nuestra vida o no hacernos dioses para poder conllevar. Y voy a partir de la cita de 1 Corintios 6:16. Que dice, ¿no saben ustedes que cuando un hombre se une con una prostituta, se hacen los dos un solo cuerpo? Pues la escritura dice, los dos serán como una sola persona. Pero cuando alguien se une al Señor, se hace espiritualmente uno con Él. Es muy importante reconocer de que, yo lo analizo, perdón, de que todo esto, digamos, de lo que hace relación que cuando un hombre se une a una prostituta, es como unirnos a algo carnal. Es como unirnos, o hace referencia, creo yo, San Pablo hace referencia a que uno se puede unir con las cosas que hay en este mundo. Por eso yo también citaba de no hacernos dioses en la actualidad. Y puede haber dioses de toda índole. Puede haber dioses absolutamente de toda índole que hagan de que nuestra conexión con Dios, esa conexión espiritual que estamos teniendo con Dios, disminuya y descienda. Por ejemplo, sin ir tan lejos, hay muchas personas, se han evidenciado en la actualidad muchas personas que están empezando a depender de lo político, ¿ya? Y es como que, pero tal presidente es mejor, pero tal presidente es mejor, y no estoy satanizando a las actitudes de ciertos presidentes, o no estoy yendo en contra de ellos, sino más que todo me voy en un sentido de que muchas personas empiezan a poner su realidad, sus esperanzas para poder salir en base a la política, en base a cómo el gobierno puede actuar, pero desde un punto de vista político. Y eso hace de que pase a un segundo plano o a un segundo rol y ya no sea el protagonista Dios.
Hay otras personas, por ejemplo, que están empezando a entrar en un pánico y su Dios o esa persona, o como dice el texto, esa prostituta con la que empiezan a ser uno solo, está relacionado con el pánico y con el miedo. Hay muchas personas que incluso están entrando en un pánico de decir, no vamos a salir de esta. ¿No? O sea, Alex, no vamos a salir de esta, estamos perdiendo el tiempo y aparte que estamos perdiendo el tiempo, deberíamos invertir en hacer otras cosas ahora. Estaba viendo en las redes sociales en otro país un post donde alguien estaba empezando a hacer un challenge, pero en función a cosas que harías antes de morir. Y, y bueno, sin duda alguna era una cuenta fake, pero estaban haciendo ese tipo de situaciones y se empezaban a retar entre ellos y decían cosas que vas antes de morir porque no vamos a salir del coronavirus. Y entonces ya pones tus fuerzas o pones tus esperanzas en otras acciones, ya las dejas de estar en Dios. Y como templos y como entendedores de que estamos con el Espíritu de Dios, creo que no está bien. Tenemos que estar muy conscientes de que no debemos tener otros dioses. Y no se malentienden en un tema de brujería o en un tema de otros dioses como tal, sino en un tema de que nosotros ponemos nuestras esperanzas, nuestra dependencia en otro tipo o sea, en otras personas, en otros actos, en otras ideologías. El tema de las ideologías también hay que tener mucho cuidado, pero creo que ahora lo importante, y lo digo con el corazón, es poner nuestra esperanza en Dios. Finalmente, voy a leer Efesios 2, del 21 al 22. Si es que estuvieran anotando la cita, les reitero, Efesios 2, del 21 al 22. Efesios 2, del 21 al 22, que dice, en Cristo todo el edificio va levantándose en todas y en cada una de sus partes, hasta llegar a ser en el Señor un templo santo. En Él también ustedes se unen todos entre sí para llegar a ser un templo en el cual Dios vive por medio de su Espíritu. ¿Y a qué hago referencia con esto? A que debemos edificarnos unos a otros. Y edificarnos unos a otros va desde un mensaje de texto donde tú les digas, oye, ¿cómo estás? Estoy pensando en ti, por si acaso, cuídate mucho, no olvides que estoy en oración, unidos en oración, hasta una llamada, hasta concientizar en las redes sociales. El edificarnos unos a otros también va en relación si tú tienes una pequeña comunidad donde te reúnes o si tienes, qué sé yo, hablar con tu sacerdote por medio de las redes, edificarnos unos a otros. ¿Por qué? Porque el momento en el que nosotros nos edificamos, como dice la Biblia, como dice la palabra, estamos entrando en una construcción para que sigamos siendo templos de Dios, para que el Espíritu Santo siga conectándonos con Dios. Entonces, como dice la cita, edificarnos unos a otros, hace que nosotros vayamos reconstruyéndonos y construyéndonos. Aunque no lo crean, y esto lo digo por experiencia propia, un mensaje, una llamada, una oración conjunta, una videollamada a una persona que tal vez no se te ocurría llamarle o algo, ayuda bastante y ayuda a edificarla y ayuda a edificarte, como dice la Biblia. Creo que es importante y creo sobre todo, y estoy muy convencido, de que una de las cosas que debemos trabajar como cristianos católicos es justamente el no dejar de ser comunidad. Hay muchas pruebas que una comunidad puede afrontar, hay muchas situaciones que una comunidad, que un grupo que sigue a Cristo puede pasar, pero creo yo que la edificación constante de unos con otros ayudan bastante a que esta edificación pueda construirnos y si estuviéramos mal, a reconstruirnos. Bajo este contexto, creo que es importante reconocer
Primero, como decía, ya como una retroalimentación, de que todos somos templos de Dios. Tu cuerpo, mi cuerpo, todo lo que está ahora acá, no es nuestro, es de Dios. En el momento que nosotros entendemos que somos pertenencia de Dios, es en el momento en el que nosotros empezamos a actuar con mejor eh, actitud frente a las situaciones, con prudencia y con perseverancia. El segundo punto, no hacernos otros dioses. Y es que esto no es, de repente suena trillado, pero es que es necesario empezar a darnos cuenta de esto. Y si ya te estabas dando cuenta, es necesario que sigas en esta batalla. Tenemos que poner nuestra fe, nuestra confianza y sobre todo tenemos que poner todas nuestras esperanzas en Dios. Ojo, no estoy desmereciendo a la medicina, no estoy desmereciendo a los gobernantes, pero cuando tu corazón, tu mente y tu cuerpo está pensando en que y sintiendo de que es Dios quien nos va a sacar de todo esto, creo que lo demás viene por añadidura. Y finalmente, cuando uno es templo de Dios, entiende de que debemos edificarnos todos, debemos construirnos todos. Creo que cuando uno construye a su hermano en el sentido de hacer comunidad, entiende de que uno no es dueño de sí mismo, porque cuando uno fuera dueño de sí mismo, actuaría con envidia. Y el primer caso, perdón, y el primer lugar donde podemos trabajar esto, creo yo, y eso es un llamado también para mí, para todos, es trabajar en tu familia. Trabajar en tu familia, trabajar situaciones, momentos, lazos que tal vez se iban perdiendo. Trabajar en tu familia, a pesar de todo, creo que ahora es lo importante. Y si por algún factor estás solo, tienes o sola, tienes las herramientas para poder llamar, para poder orar. Algo que veía y que es muy cierto, muchos sacerdotes ahora y muchas religiosas están solos, están solas, están solos. También comuniquémonos con ellos. Creo que todos en este grupo, todos los que estamos ahorita, tenemos por lo menos un sacerdote al cual podemos escribirles. Y creo yo que el momento en el que nosotros también velamos por nuestros guías y nuestros asesores espirituales, también estamos construyéndonos. También ayudamos a que ellos sean templo de Dios. Hoy te invito a que puedas llamar y escribir a uno. No te olvides que el sacerdote día a día está en constante relación con sus fieles, lo mismo que las religiosas. Esta situación que estamos atravesando ahora también influye en ellos, porque esa relación directa de saludar con un abrazo, con un beso a sus fieles, lamentablemente ha ido mermando bastante. Y creo yo que la idea debería partir de uno, la iniciativa debería partir de uno, de escribir y preocuparte por ellos, saber cómo están. Hay muchos sacerdotes que están solos en sus casas, en sus parroquias. Hay otros que están de a dos, de a tres. Llamémoslos, hablemos con ellos, hagamos como comunidad, crezcamos, hagamos que esos templos del Espíritu Santo, como son ellos también, al igual que nosotros, vayan creciendo y no dejen de mermar. Voy a invitarte a que puedas cerrar tus ojos, a que puedas inclinar tu cabeza, a que te pongas cómodo unos minutos para poder orar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Consolador, Espíritu Divino. Quiero que mi cuerpo, quiero que mi ser sea templo de Dios. Quiero en esta cuarentena, en este tiempo y toda mi vida, mostrar que soy templo de Dios, que yo no soy dueño de mí mismo, mas al contrario, quien es dueño de mí mismo es Dios. Señor amado, Señor bendito, a ti me entrego como soy. Hoy te quiero pedir, Señor, por todos mis hermanos religiosos, sacerdotes, religiosas, por los que están solos, por los que tenían una interrelación con los fieles, por los que están en claustros, por cada uno de ellos, por cada una de ellas, hoy te pido y hoy te imploro que tu Espíritu Santo no se aleje. Y hoy te imploro y te ruego que seas tú mismo, Señor,
que seas tú quien se apodere de ellos, que me uses como instrumento para darles paz, para darles una palabra de ánimo, para darles una palabra de consuelo. Espíritu Santo, sé tú el que consuele a aquellas personas que se sienten solos, que se sienten solas. Hay varios jóvenes, varias familias que solo están dos o está uno solo ahí en su casa. Hoy te pido por cada uno de ellos. Reconozco, Señor, quien tiene el poder y la autoridad para salvar y librar de todo mal al mundo, eres tú, Señor. Todo esto, mi Dios amado, mi Dios bendito, te lo pido en el santo y poderoso y tan lindo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, con esto hemos concluido el día de hoy. El día de mañana va a haber otra hermana, otro hermano haciendo una reflexión a esta misma hora. Sería lindo que podamos invitar a más personas. Sin embargo, si sientes en tu corazón, hazlo. Por otro lado, recuerda que es importante orar por cada uno de ellos. Es más, de hecho, finaliza esto y yo voy a escribir igual a un hermano sacerdote. Eso Dios me puso en el corazón este momento. No lo tenía planificado hablar. Que Dios nos bendiga un montón. 1000 disculpas por el retraso, por haber comenzado un poquito tarde. Vamos a procurar tener un poco de cuidado con eso. Fueron unas situaciones que escaparon de nuestras manos. Y nada, sigamos siendo firmes en esto. Sigamos siendo firmes y sigamos llevando en nuestros corazones al único que puede salvar y que es Dios. Dios nos bendiga un montón y gracias.